Hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Cada vez que pues tengo la oportunidad de compartir la palabra, hermanos, es un placer, es un gusto. Y usted sabe que yo le he dicho en algún momento cuando estábamos congregados aquí, una de las cosas que se puede disfrutar o que yo disfruto en especial, ¿verdad? Es poder compartir la palabra. Amén. Así que, pues hoy, hermanos, pues que Dios me tenga que ayudar para poder transmitirle lo que Dios puso en mi corazón. Así que antes de poder eh, hablar de lo que, vuelvo a repetir, de lo que Dios ha puesto en mi corazón para transmitirle a usted, quiero hacer un final como hoy viernes. Lo ocupábamos un viernes para orar, un viernes para familiar. Hoy, hermano, he tomado el tiempo para que este viernes sea un viernes de oración. La oración, hermano, creo que nos hace falta muchísimo que practicar, no que usted no ore en su casa, ¿verdad? Pero nos hace falta todavía aún con más frecuencia hacerlo, hermanos, y sobre todo en el tiempo que estamos pasando. Así que al final vamos a estar dando un tiempo para orar, por orar algunas necesidades, y pues estar dando gracias a Dios también por la oportunidad, hermanos, que Él nos da nuevamente de ver la luz del día y también interceder, clamar, gemir. Amén. Así que, pero ahorita vamos a orar por la palabra. Acompáñeme por favor en su casa y usted ahí me puede, hermanos, ayudar orando también por esta palabra. Padre, gracias Señor por la bendición que tú nos das de poder estar, Señor, mis hermanos en casa. Padre, a aquellos que, Señor, tú les has dado la salud, gracias mi Dios, los seguimos bendiciendo, Padre, y que tú nos sigas dando salud. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy vamos a poder compartir, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, a través de esta palabra, aquellos corazones que están atentos, Señor, a nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues quisiera hoy comenzar con un versículo que ese no lo tengo en la presentación, hermanos, pero el tema de hoy es los acompañantes de la oración, ¿sí? Y yo espero que me dé a entender con el nombre del título, hermanos. Pero quisiera comenzar con un versículo que no tengo allí en la presentación, o unos versículos, y que esos están, hermanos, en Marcos, capítulo 11, versículos del 20 al 24. Quiero leérselos. Mire lo que dice. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Recuérdese que, hermano, el tema de hoy es los acompañantes de la oración. Y creo, hermanos, que una de las cosas, recordemos que la oración, hermanos, así en pocas palabras sencillas, de meternos al griego, ¿verdad? Quizás al hebreo, hermanos, pocas palabras y algo sencillo es tener una comunicación con nuestro Dios. Amén. No se requiere palabras tan rebuscadas para poder hablar con nuestro Padre. Simplemente, hermanos, poder acercarnos como hijos, ¿verdad? Porque tenemos un Padre que está en el cielo. Y así como cuando nosotros, hijos, hermanos, aquí en la tierra tenemos padres biológicos y podemos acercarnos a Él cuando tenemos esa confianza, ¿verdad? Así nosotros podemos acercarnos con nuestro Padre y poder platicar con Él. Amén. Así que mire una de las cosas que, como estamos hablando de los acompañantes de la oración, algo que el Señor Jesús les dice a sus discípulos es: tened fe. Y sigue diciendo: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón,
Podemos hablar acerca también de los enemigos de la oración. Y aquí nos está diciendo cuál es un enemigo de la oración: la duda. Amén. Que es, hermanos, podríamos decir que es como esa parte opuesta a la fe. Amén. Así que dice, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, versículo 24, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Vuelvo a repetir el versículo 24 de Marcos 11. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, una de las cosas que necesitamos nosotros para poder orar, hermanos, uno de los acompañantes es precisamente tener la fe, creer en nuestro corazón. Usted sabe que en el libro de Hermanos Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Nos da la definición de lo que es fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es creerle a Dios. No es lo mismo como en algún momento hemos dicho, hermano, o se ha dicho, usted lo ha escuchado también, hermano, creer en Dios que creerle a Dios. Creerle a Dios es creerle a su palabra. Amén. Hay muchos que dicen creer en Dios, pero a la hora, hermanos, de creerle a la palabra, a veces como que nos hace falta fe. A veces a la hora de orar, hermanos, de utilizar la llave de la oración, quizá a veces lo hacemos, hermano, con duda. Y entonces lo que está diciendo aquí el Señor Jesús, está diciendo, ¿verdad? Todo lo que pidieres orando, creed. Porque Jesús mismo también le dijo a Marta, que hermano representa el alma, como en algún momento hemos puesto esa figura, ¿verdad? Marta, María y Lázaro. Marta representa el alma. Y a Marta Jesús le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, una de las cosas que necesitamos en la oración es precisamente creer. Y para creer se necesita fe. Amén. Entonces, hermano, eso quiero que siempre quede, ¿verdad? Y que nosotros tengamos siempre en mente que si nosotros creemos, hermano, vamos a recibirlo. Amén. Ahora, hay tantas cosas, hermano, que hablar de la oración, pero sobre todo más que una teoría, más que cosas, hermano, saber, claro que es bueno saber, tener el conocimiento, pero sobre todo, hermanos, practicar la oración, que es así la forma en cómo nosotros vamos a tener los efectos, hermano, de que no solamente del conocimiento, sino cuando nosotros lo vivimos, lo practicamos, y es, hermano, como el ejercicio que nosotros, hermano, alguien que quiere, que se proponga hacer ejercicio, que quiera estar en una buena condición física, necesita ejercitarse. Lo mismo nosotros, hermano, en esta carrera espiritual necesitamos ejercitarnos en la oración. Amén. Entonces, una de las cosas que quiero que podamos, hermanos, entender es que la oración, para orar, necesitamos de fe. Como Jesús les dijo a sus discípulos, tened fe en Dios. Amén. Y si tú tienes fe, entonces lo que pidas en oración, creyendo, lo vas a recibir. Amén. Y mire, ahorita es cuando más hay necesidad en el mundo, hermanos, de que levantemos nuestra oración a Dios por aquellos que están pasando situaciones, hermano. Aún en nuestro país, hermano, algunos estados están pasando algunas circunstancias complicadas a causa, hermano, del virus que se está expandiendo, amén, o que ya se expandió a nivel mundial. Entonces, quizá algunos están necesitando que tú y yo nos levantemos, tomemos la llave de la oración y empecemos a accesar, pero que lo hagamos con fe. El primer acompañante, entonces, yo creo que necesitamos es la fe, amén. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos la fe aún para poder comunicarnos con el Señor, para poder agradarle. Ok, entonces, ahora sí, quisiera ir a otro versículo que está en el libro de Lucas capítulo 6, versículos 12. Y dice, en estos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. ¿A quién están hablando aquí? Del Señor Jesucristo. Cuando usted lee Lucas 6, versículo 13, Jesús se fue a orar. ¿Por qué?
porque él, hermano, de sus discípulos eligió a 12. Entonces, una de las cosas que el Señor Jesús, aunque es Dios, hermanos, aunque nosotros, hermanos, sabemos que Jesucristo fue enseñanzas y dice que él se fue a un monte a orar, a un lugar alto, y dice que pasó toda la noche en oración. Entonces Jesús mismo nos está enseñando, hermanos, hermano, que él practicaba la oración, se ejercitaba en la oración. Amén. Ahora, Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice, hermanos, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pero me llama la atención, hermanos, que dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones. Esas oraciones, por eso es que yo le puse, hermanos, los acompañantes de la oración. Claro que nosotros, hermano, hemos hablado de la oración, del clamor, de la intercesión, ¿verdad? De la súplica, del gemir, de acciones de gracias, pero yo creo que todo eso es comunicarse con Dios en diferentes formas, hermano, de acuerdo al sentir que tenga cada persona. No sé si me estoy dando a entender, hermanos, porque la oración es que nosotros tengamos que comunicarnos con Dios, eso no cambia. Es la forma a la cual, o nuestro sentir, en la forma como nosotros lo hacemos, la comunicación con Dios. Espero que me esté dando a entender, porque el Señor ofrecía oraciones en su carne, pero yo creo que iban acompañados de súplicas, iban acompañados de clamor, iban acompañados de lágrimas. Era lo mismo, platicaba con Dios, con su Padre, pero la forma, amén, el estado, hermanos, cómo él se sentía, entonces es que cambiaba de esa oración a un clamor, a una súplica, a un gemir. Entonces espero que me esté dando a entender, hermanos, con el título y con lo que les quiero estar trasladando hoy este día. Amén. Entonces eso nos deja ver que el Señor Jesús, hermano, levantaba oraciones. Ahora miremos, Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 4. Cuando usted lee unos versículos antes, hermano, el Señor les empieza a estar enseñando a sus discípulos, ¿verdad? Y les dice, ustedes no sean como los hipócritas, sino utilicen palabrería. Y Jesús entonces les enseñó, hermanos, cómo orar a Dios. Y dice, versículo, hermano 1, y les dijo, cuando oraréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso en algún momento lo hemos visto. Entonces nosotros nos tenemos que acercar como hijos. Amén. Como hijos. Padre nuestro. Entonces, Padre nuestro. Jesús entonces le enseñó un modelo, hermanos, de oración a sus discípulos. Le estaba diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre santificado, venga tu reino. Y me llama la atención lo que dice, hermanos, no nos metas en tentación. No que mire, hermano, aquí es importante, porque la Biblia dice en el libro de Santiago, ¿verdad?, que Dios no puede ser tentado. Y esa palabra tentado es apeirazo. Y cuando usted investiga la palabra apeirazo, ¿verdad?, es que es un sujeto que no puede ser tentado. Pero esta palabra, ¿verdad, hermanos? Y no nos metas en tentaciones, peirasmos. Y la palabra peirasmos, cuando usted la investiga, ¿verdad? Esa palabra significa examinar o poner a prueba. No es que el Señor nos vaya a tentar a nosotros, porque Dios no puede ser tentado, como dice en el libro de Santiago. Sería bueno que un día habláramos acerca de esos versículos, hermanos, porque entonces cuando está diciendo, y no nos metas en tentación, es decir, que el Señor en algún momento, hermanos, sí nos va a probar. No es que nos va a tentar, porque, hermano, Santiago dice que ninguno diga que Dios, que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado por sus propias concupiscencias. Amén.
Pero sí, en algún momento, hermanos, va a haber pruebas en donde nosotros, hermanos, vamos a tener que, a través de la oración, de la comunicación con el Señor, vamos a tener que salir adelante. Y esa palabra, hermanos, que aparece aquí, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿verdad? Esa palabra tentación, cuando usted la va y la investiga, también es prueba. Pero esa es la misma palabra que aparece cuando le están dando el mensaje a la iglesia de Filadelfia y le están diciendo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, peirasmos, de la hora de la prueba que ha de venir a este mundo. Entonces, hermano, la oración es algo que nos va a fortalecer a nosotros en el momento de la prueba, en el momento de la angustia, en el momento de estar pasando alguna situación, hermanos. Amén. Y por eso dice: no nos metas en tentación, que cuando nosotros vayamos a ser probados, la oración, y esa oración tenga que fortalecer nuestras vidas. Amén. Qué tan importante es que nosotros, hermano, tengamos que aprender, hermano, a poder ejercitarnos en la oración. Mire, por favor, yo le invito, hermano, a que usted tenga que ejercitarse en la oración. Tiene que ser parte de nuestra vida, parte de nuestros hábitos que nosotros tenemos como cristianos, o debamos de tener como cristianos, la oración. Y no solamente orar en los alimentos, ¿verdad? En el desayuno, en la comida, en la cena. No, hermanos, y algunos quizá ni oran en ese, aún hasta por los alimentos, pero que tengamos parte de nosotros. Dediquémosle un tiempo a la oración, hermano. Ahora, entonces miremos esto, los acompañantes de la oración, y miremos cuáles son esos acompañantes. Mire, por favor, Salmo acompañada de las gracias, amén, o acciones de gracias, como dice este versículo, amén. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza, darle gracias, bendecid su nombre. Entonces, no es, la oración, vuelvo a repetir, es la misma, pero la forma, el sentir que nosotros tengamos es lo que le va a dar pauta a esa oración, hermanos. En este caso, necesitamos el agradecimiento, hermanos, es una actitud que nosotros debemos de tener, amén. Y cuando nosotros, hermanos, tenemos una actitud de agradecimiento, entonces nuestra oración, nuestra comunicación con el Padre, ¿verdad?, va a ser de agradecimiento, decirle: Señor, gracias. Y eso vamos a estar hablando, hermanos, continuando el día domingo, amén, que vamos a hablar un poco más acerca del agradecimiento, que en algún momento lo hemos hecho, hermanos, pero vamos a continuar el día domingo. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, que tener un agradecimiento en nuestra vida es algo bien extraordinario que puede producir en nosotros, hermano. Amén. Entonces, ¿cómo van a ir acompañadas las oraciones, hermanos? Con acción de gracias, amén, acompañadas de hermanos de gracias, de esa actitud que nosotros debemos de tener. Mire, la palabra gracias es la palabra todá, que significa aprobación, adoración, alabanza. Entonces, cuando está diciendo, hermanos, con acciones de gracia, tiene que ir acompañada de adoración, de alabanza, de fiesta, de gloria, de gracia, de acción de gracias, de reconocimiento, de confesión de fe, de gracias expresada con cánticos. Hermano, cuando realmente hay en nosotros, Dios ha hecho algo y hay, hermano, en nuestro corazón esa actitud, hermano, de decir, yo estoy, ¿cómo le puedo decir? Esa parte de nosotros agradecidos, hermano, como está diciendo, que significa gracia, reconocimientos, amén. Confesión de fe, gracias expresada con cánticos. Por ejemplo, hay una alabanza, hermanos, que usted y yo cantamos, y el que la compuso es porque había, hermanos, dentro de su corazón precisamente esa actitud. Yo te doy gracias, gracias, Señor,
gracias mi Señor Jesús. Y entonces empieza a decir por qué. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. No sabré agradecer por mí, solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Entonces, esa oración, hermano, tiene que ir, si Dios ha hecho algo en nosotros, necesitamos, hermano, tener esa actitud de agradecimiento en nuestras vidas. Porque desgraciadamente, hermano, hay gente que se le olvida muy rápidamente lo que Dios ha hecho por nosotros. Simplemente ahorita que, hermano, que hemos estado en esta veintena o setena, amén, no nos hemos quedado sin comer, gracias a Dios, y eso se tiene que agradecer. Todavía podemos buscarle en nuestra casa y eso se tiene que agradecer. Todavía tenemos libertad dentro de nuestra casa y eso, hermanos, tengamos que agradecer. Si no se agradece, entonces podemos caer en la ingratitud. Así que, aparte de ir acompañada de fe, la oración, en algún momento tiene que ir, hermanos, acompañado de acción de gracias. ¿Ven? Mire, ¿de qué otra forma tiene que ir acompañada la oración? Salmo 2:8 dice, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, hermano, ¿de qué más debe ir acompañada? De peticiones. Pídeme, y la palabra pídeme o petición, ¿verdad? Es la palabra sha'al, que significa pedir, requerir, desear, inquirir, preguntar. Entonces va acompañado de ese sentimiento de desear algo. Amén. Por eso el mismo Señor Jesús dijo, al que pide, recibe. Amén. Entonces, hermanos, se vale pedir. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no nos dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Entonces se vale pedir. Y claro que Santiago nos dice, hermano, que hay gente que pide, pero pide para sus propios deleites. Tenemos que tener la sabiduría para poder, hermanos, hacer peticiones que vayan encaminadas también, hermanos, a que con la sabiduría necesaria para que el Señor se pueda agradar de esas peticiones y entonces el Señor pueda cumplir, hermano, y pueda concedernos. Amén. Porque está esa parte también, hermano, del Salmo 37:4, ¿verdad? Y hay muchos que lo utilizan como eslogan, ¿verdad? El Señor te va a conceder las peticiones de tu corazón. Amén, Dios nos las va a conceder, pero no le quitemos la otra parte. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, ¿cuándo nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón? Cuando nosotros nos deleitemos en Él. Amén. Cuando nosotros nos deleitemos, hermano, una persona que quizá a lo mejor por motivos de trabajo, ¿verdad? Quizá no, hermano, en algún momento cuando todavía podíamos congregarnos, había personas que probablemente los domingos tenían que trabajar y en su anhelo ellos empezaron a orar y decir, Señor, por favor, que se me conceda que yo pueda ir a estar ahí el día domingo congregándome. Y quizá a algunos hermanos Dios contestó la oración. Amén. Algunos le piden un carro, ¿verdad? Un vehículo, y resulta que ya cuando el Señor se los da, pues se olvidan de Dios. Por eso es que algunos piden, pero no reciben, porque piden para sus propios beneficios. Entonces, esa es otra de las formas, un deseo
deseo de pedir que vaya encaminado a deleitarnos en el Señor. Amén. Entonces espero que me esté dando a entender, hermanos. Primera de Reyes 8, 33 y 34. Mire de qué otra forma otra forma de cómo puede estar acompañada la oración. Cuando tu pueblo Israel se ha derrotado delante de un enemigo por haber pecado contra ti, si se vuelven a ti y confiesan tu nombre y oran y te hacen súplica en esta casa, entonces otra de las hermanos de lo que debe estar acompañada la oración es de súplica. Y dice, y oran y te hacen súplica en esta casa, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlos volver a la tierra que diste a sus padres. Entonces, hermano, otra de las cosas que necesita ir acompañada a la oración es de súplica. Y la palabra súplica viene de la palabra hebrea, ahí está la palabra Hanán, que puede traducirse como súplica o pedir piedad. Entre paréntesis, también misericordia. Entonces la súplica va encaminada a pedir misericordia, piedad. Y se refiere, ojo con esto, y se refiere a pedir algo con humildad y sumisión. Entonces la súplica conlleva humildad y sumisión. Es una actitud muy utilizada para apelar a la compasión de otro, en este caso que es el de Dios. Ahora, aquí yo quisiera, hermanos, llevarles a algún versículo. No lo tengo aquí en la presentación, pero déjenme llevarle a este versículo. Amén. Lucas capítulo 18, versículos, hermanos, del 9 al 14. Recuerde, aquí se lo pongo. Súplica va acompañado, ¿verdad? Es una actitud de humildad y sumisión. Ahora miremos este versículo. Mire, hermano, por favor. Esta historia usted la conoce. Versículo del 9, Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, mire estos, hermano, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y mire lo que dice el versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, versículo 14, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hermano, no nos vaya a pasar como a este hermano fariseo. Y este fariseo, mire cómo era su oración, hermano: Señor, doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, oro 5 horas en la mañana, me pongo en la madrugada, me despierta el Señor a la 1 y duro hasta las 8 de la mañana. Yo oro no sé cuántas horas a la semana. Hermano, hay cosas que se tienen que hacer en secreto. Amén. Por eso es que la súplica, volviendo un poquito, la súplica, hermanos, está acompañada, ¿verdad? Bueno, perdón, la súplica tiene que hacerse con una actitud de humildad y de sumisión. Amén. Sin estar haciendo alarde, hermanos, de las cosas. Porque algunos, hermanos, oran y quieren que todos los demás también, ¿verdad? Oigan cuánto ora el siervo de Dios.
Claro, hermanos, Dios va a tener tu recompensa. Cuando tú ores, hermano, cierra la puerta de tu cuarto y ahí en lo secreto ora a tu Padre. Y tu Padre que mira en lo secreto, en algún momento nos va a recompensar en público. Pero si nosotros, hermano, empezamos esa actitud, en lugar de ser humilde, es de acusar a los demás, entonces de nada va a servir. Amén. Por eso necesitamos, hermano, la súplica tiene que ser, hermano, con una actitud de humildad y de sumisión. Y esto va, hermanos, a mover a llegar a que la misericordia de Dios tenga que caer sobre la persona. Amén. Entonces mire por favor ya cuántas cosas, hermano, estamos ahí viendo. Mire este otro versículo. Amén. Lucas 8:41 en la Nueva Traducción Viviente dice: y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. ¿Y por qué le rogaba a Jairo? Cuando usted sigue leyendo, hermanos, tenía una hija que estaba enferma, la cual tenía 12 años. Y por eso él, hermano, llegaba y se humillaba a los pies de Jesús. Una de las cosas es precisamente que nos debemos de humillar, hermanos. Y entonces él rogaba, amén, que lo acompañara a su casa, porque su hija, y en ese momento, hermano, le dieron la noticia que su hija había muerto. Y hermano, la palabra rogar es la palabra na, que significa rogar o solicitar algo en humildad de manera, pero mire, de manera constante y repetitiva. Otra vez, la palabra rogar es solicitar algo en humildad de manera constante, ya no solamente con humildad, hermanos, y con sumisión, sino ahora rogar es hacerlo de manera constante y repetitiva. Y aquí me llama la atención un versículo que quiero leerles, hermano. Amén. Quiero leerles Lucas capítulo 18, permítame. Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Mire por favor, hermanos, les voy a leer desde el versículo 1 al 8. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Oiga, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él. Está hablando de una mujer viuda. Y cuando, hermanos, podemos hablar de una mujer, entonces lo podemos también aplicar a la iglesia. Venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y dice: y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, hermanos, ¿por qué le estoy poniendo esto? Es que, hermano, aquel hombre tenía una necesidad. Aquel hombre llamado Jairo tenía una necesidad. Y entonces se llegó, imagínense la escena, hermanos, llegó a los pies de Jesús y le rogaba. Pero, hermano, yo me imagino que ese ruego era constante. Señor Jesús, acuérdate, como aquella mujer viuda que la cual leímos, hermanos.
Yo creo que hermano le decía al juez: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y aunque aquel juez no temía a Dios, hermanos, ni respetaba a hombre, llegó un momento en que le hicieron justicia. Si eso hace un juez injusto, imagínese nuestro Padre cuando nosotros, hermanos, hacemos rogativas, ruegos. Señor, por favor, mira, Señor, esta necesidad que estoy pasando. Mira, Señor, por favor, mira. Es como un niño, hermanos, cuando usted le dice a su hijo: hijo, mañana te voy a comprar una bicicleta. Y mire, hermano, si es un hijo, hermano, que está pilas, ahí le va a recordar, hermano, luego lo que se va, hermanos, cuando se levante, lo primero que va a ir es recordarle: papá, mi bicicleta, papá, mi bicicleta, papá, mi bicicleta. Y a lo mejor a usted se le olvida y dice: ese día a lo mejor se le olvidó, hermanos, pero al niño no se le va a olvidar. ¿Y sabe qué? Hasta que, hermano, aquel niño no logra su cometido. Entonces así usted y yo debemos de hacer con el Señor. Señor, mira, aquí estoy otra vez. Te estoy rogando por esta necesidad. A lo mejor, hermano, ya pasó un tiempecito y ahí en el baño, hermanos, o en su cuarto o en el trabajo, mira, Señor, acuérdate de esta necesidad, Señor. Mira, Señor, acuérdate de esta necesidad. Pero necesitamos ser constantes y repetitivos. Amén. De aquí podríamos hablar más de cada uno de esos, hermanos, puede ser un tema. Yo solamente les estoy hablando, hermanos, de esa oración, y la cual, hermanos, va de acuerdo a la necesidad y a nuestro estado, va, hermanos, cambiando ruegos, súplicas, acciones de gracias, peticiones. Amén. Y aquí llegamos, Génesis 27:34, al clamor. Dice: al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor y dijo a su padre: bendíceme, bendíceme también a mí, Padre mío. Entonces, otra de las cosas es clamar, y la palabra clamar es la palabra Saak, que se traduce como dar voces, gritar, implorar. Bueno, esto no lo haga, quejarse o dar un grito desgarrador. Me llama la atención esto, dar un grito desgarrador. Señor, es una oración que siempre va acompañada de llanto, lágrimas y lamento. Señor, mira, por favor. Es un grito, hermano, de lo profundo. Por favor, como me imagino a Habacuc, hermano, cuando estaba pasando, cuando usted, hermano, mira el libro de Habacuc, en el primer capítulo, hermano, era una situación de violencia donde no había justicia, hermano. Y entonces Habacuc se puso, hermanos, a clamar y dijo: aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y entonces eso es un clamor, hermanos. Y no dice, pues, hermano, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿no cree que ahora en este tiempo necesitamos clamar? Señor, ten misericordia de nuestro país, Señor, ten misericordia. Ten misericordia de aquellos, Señor, que están cometiendo abominaciones contra ti, Señor. Ten misericordia de aquellos que están legislando leyes que van en contra de tu voluntad, Señor. Ten misericordia, Señor, de aquellos que se están desviando. Ten misericordia, Señor, de aquellos que se están perdiendo, Señor. Ten misericordia de nuestra familia, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestro país, Señor. Y entonces, hermanos, ese es un clamor, dar un grito desgarrador. Como cuando alguien, quizá, hermanos, puede estar en una situación donde está entre la vida y la muerte.
Y quizá todavía en ese momento de estar entre la vida y la muerte, hermanos, él tiene la oportunidad de pedir ayuda. No me imagino que sea, ayuda, ayuda. Yo creo que aquel hombre, si está, hermanos, ahogándose, hermano, yo creo que va a salir un grito de ayuda, por favor. De la misma manera, hermanos, en el clamor, Señor, ayúdanos, por favor. Entonces, es la condición en la cual, hermano, nos encontremos. Es lo mismo, vamos a comunicarnos con Dios, pero quizá la intensidad, de acuerdo a nuestra necesidad interna, hermanos, es que va a empezar a subir la oración. Ya no es acciones de gracias, ya no es súplica, ya no son ruegos, sino ahora es un clamor. Es, hermanos, aún esas, porque aquí está diciendo, es una oración que siempre va acompañada de llanto, de lágrimas, de lamento. Me imagino a David en el Salmo 51, hermanos, cuando estaba después de que, hermano, hizo lo que hizo con Betsabé, ¿verdad? Y entonces él decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Contra ti he pecado. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame, hermano. Entonces es un clamor. Amén. Entonces, ay, hermano, hasta quisiera que hoy clamáramos al Señor. Lo vamos a hacer. Números 21:7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Hermanos, entonces otra oración es la intercesión, o va acompañada a la oración de intercesión. Y esto, hermanos, ya no le puse aquí un versículo, hermano, pero regresando un poquito al clamor, hay un versículo que yo le tenía, ya se me va a acabar el tiempo, hermanos, porque quiero aprovechar para que oremos. Amén. Y mire lo que dice Ezequiel, permítame, déjenme, Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Mire cómo dice este versículo, un texto que ya es conocido. Dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles un atao en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, hermano, lo que yo le estaba diciendo, ¿verdad? Clamando por las abominaciones, pero no solamente clamando, sino también gimiendo. Y ahorita vamos a ver, hermano, esa parte de la oración, gemir. Pero, hermano, ponles una señal en la frente a causa de los que claman por las abominaciones que hacen en medio de la ciudad. Y por eso es que yo le estaba poniendo, ¿verdad? Señor, ten misericordia de aquellos que están legislando leyes en contra de tu voluntad. Amén. Ok, eso solamente regresando un poquito al clamor. Ya nada más me quedan 5 minutos, hermanos. Amén, porque vamos a ocupar otro tanto para poder orar. Ezequiel 9:4, perdón, Ezequiel 22:30, porque estamos hablando de la intercesión. Aquí, hermano, déjeme decirle qué es la intercesión. Dice que la palabra interceder es la palabra palal, que significa interceder, orar, mediar o juzgar, y es tomar la actitud de mediar por las necesidades de otro y tomarlas como propias. Amén. Y aquí quiero llevarles a lo que dice Ezequiel, hermanos, 22, capítulo 22, versículo, ahí está, versículo 30. Mire lo que dice, hermanos. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado. Y la palabra vallado, cuando usted la investiga, ¿verdad? Es
hermano, dentro de las connotaciones que se le da, es un reparador de portillos, reparador de puertas. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Lo que el Señor estaba buscando es gente que se pusiera en la brecha, que intercediera, hermanos. Y hoy también está buscando gente, hermanos, que interceda, que ya no solamente, hermano, hay oraciones de pedir, pero esta oración va, hermanos, encaminado a ver las necesidades de otra persona. Amén. A ver las necesidades de aquellos que están padeciendo. En este caso aquí lo que estaban buscando era hombres que hiciesen vallados, que cerraran los muros, hermanos, que repararan portillos. Gente que, hermano, que se pusiese en la brecha para poder restaurar. Gente, hermano, y eso es lo que necesitamos hoy en día. Gente que se ponga en la brecha, que haga vallado, hermanos, que tenga que reparar puertas, hermanos. Porque recuérdese que lo que le dijeron a Caín, el pecado está a las puertas. Y si tú le abres la puerta al pecado, entonces va a entrar y te va a dominar el pecado. Pero entonces necesitamos gente que se ponga, hermano, en la puerta, porteros. ¿Para qué? Para que se pongan a interceder, a clamar, hermanos, a favor de aquellos, hermanos, que en algún momento están pasando necesidades. Amén. Y no solamente es de aquellos que están pasando necesidades, hermanos, económicas. Algunas están pasando necesidades en su alma, algunos están necesitando de liberación, pero también hay gente que está caída y que nosotros necesitamos, hermano, levantar una oración de intercesión y decirle: Señor, por favor, si hay alguien que está caído, por favor, en tu misericordia, mueve tu mano de misericordia y que esa persona tenga que restaurarse. Amén. Entonces necesitamos, hermano, interceder. ¿Ok? Mediar. Tener la actitud, hermanos, de mediar por las necesidades de otro y tomarlas como propia. Y decirle: Señor, mira, por favor, aún, hermano, si podemos derramar nuestras lágrimas. Si usted conoce gente caída, hermano, oremos por ellos. Oremos por ellos. Hoy es un tiempo de oración. Y mire, Romanos 8:26 dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Está el gemir, y ahí es una palabra hebrea. Cuando usted busca la palabra griega, ya no me recuerdo pero usted puede buscarla, hermano, pero esta palabra es hebrea y es la palabra saak, que se refiere a lanzar alaridos. Es un nivel muy alto y sublime de oración en que las palabras se sustituyen por sonidos de gritos de dolor, voces lastimeras y llanto, hermano. Entonces, ¿sabe cómo se me viene esto del gemir? Es como aquella alabanza que, hermano, que se compuso, y cuando dice: hay momentos que no deberían terminar, hay segundos que tendrían que ser eternidad. Y oiga, cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración, te amo, mi Señor. Y el gemir, hermano, es llegar al punto que ni siquiera ya hay palabras para poder expresarnos delante del Señor, sino es nuestro espíritu mismo el que empieza a tener un contacto con el Espíritu de Dios, hermanos. Y quizá uno ya nada más le queda decir, ya no hay palabras, sino solamente, hermanos, es alaridos. Ya no poder, hermano, ni siquiera saber qué palabras ya pueden, hermano, llegar al corazón de Dios, sino solamente lo podemos hacer con nuestro espíritu. Y algunos empiezan a llorar.
Se ha visto cuando hay, hermanos, gente que llora y de tanta situación que el hermano que hay en su corazón solamente empieza, hermanos, como un gemir. Amén. Y esto es una oración, hermanos, donde ya las palabras se sustituyen. Ya no hay palabras, solamente hay sonidos. Algunos se tiran al suelo, empiezan a gemir. Señor, gracias. Y entonces, hermano, ese es un tipo de oración, pero donde la oración ya llegó al punto, hermano, sublime, donde solamente es empezar a gemir, a nuestro mismo, hermanos, eso que ya le dije, es algo que ya no se puede, hermano, contener, y solamente a través del lloro, el llanto, de estar pasando ese momento, es que el Señor sí sabe lo que nosotros queramos, estamos diciendo. Hay gente, hermano, que el Señor se convierte su todo, como es alabanza. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Amén. Entonces, hay ese, hermanos, ese gemir. Y Efesios 6:18 dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, en el Espíritu. Y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hoy vamos a orar. Me faltaron algunos versículos, pero ya le dije, hermano, que no es, mi intención es terminar un tema. Yo sé que algunos me pueden dar más tiempo, pero lo que quiero que hagamos ahorita es interceder. Y aquí hoy me acompaña nada más el hermano Víctor y su esposa Tania. Y hoy vamos a estar orando. La oración debe de ir acompañada de todo lo que le dije: clamor, gemir, ruegos, súplicas, acciones de gracias, peticiones. Pero alguien que nos va a ayudar a orar es el Espíritu Santo. Y recuerde que la oración, uno de los primeros acompañantes es fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. ¿Y qué les dijo Jesús a aquellos discípulos? Tened fe, y todo lo que pidieres en oración al Padre, creyéndolo, lo recibiréis. Entonces hoy quiero, hermanos, que levantemos un tiempo de oración. Hay gente que está pasando necesidades, hermanos. Desgraciadamente también hay personas que han perdido un familiar a causa de esta pandemia, hermanos. Pastores han perdido la vida. Amén. Congregaciones que ya cuando regresen, hermanos, va a cambiar la situación, porque algunos van a regresar, pero el pastor ya no va a regresar, porque antes partió a la presencia del Señor. Quizá, hermanos, algunos de nuestros hermanos también ya no van a regresar, porque partieron antes a la presencia del Señor. Quizás algunos están desesperados por la situación que hay. Amén. Pero ¿por qué no aprovechamos este tiempo para poder levantar nuestra oración? Si tú conoces necesidades de algún hermano, de alguna hermana, si tú conoces gente que ha caído, hoy podemos levantar una oración. Si me quieres, por favor, acompañar. No sé cómo Dios nos vaya llevando, en qué momento nosotros podamos clamar, en qué momento nosotros podamos hacer ruegos, en qué momento podamos hacer súplicas, en qué momento podamos dar acciones de gracias, en qué momento, hermano, podemos llegar a ese punto de llegar al gemir. Pero que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos vaya guiando.
Así que hoy vamos a orar, levantar una oración. Padre, hoy en este día, Señor, gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estar en tu casa. Hoy, Señor, me das Señor, esa experiencia tan maravillosa de nuevamente estar en tu casa. Te agradezco, Señor. Gracias, Padre. Gracias por mi familia, Señor. Gracias porque nos mantienes con bien hasta ahora, mi Dios. Nos has dado salud. Señor, gracias por mis hermanos que hasta ahorita, Señor, también los has mantenido en salud. Mi hermano Víctor, a su esposa, Señor. A mis hermanos que me acompañan también los días domingos, Señor. Gracias por ellos, mi Dios. Los bendigo, Señor. Bendigo sus vidas, el trabajo que están haciendo, mi Dios. Pero no solamente queremos darte gracias, sino también, Señor, hacer ruegos, mi Dios, por aquellos que están pasando necesidades. Señor, hacer súplicas, Señor, Padre, reconociendo nuestra condición, Señor, Padre, reconociendo que nosotros somos seres mortales, mi Dios, y que tú, Señor, en ti está el poder de todo, Señor, aún para cambiar, Señor, transformar vidas, corazones que están duros, mi Dios, convertirlos en corazones de carne, hacerlos sensibles a tu presencia, mi Dios. Por favor, gracias, Señor, y bendecimos a esas personas, Señor, que aún en medio de las situaciones, Señor, se mantienen firmes en su fe, Señor. Hacemos rogativas, hacemos súplicas, mi Dios, por aquellos que están pasando necesidades, Señor. Aquellos, Señor, que han perdido algún familiar, aquellos que están en un hospital, Señor. Te pedimos que tú hagas la obra en ellos, Señor. Intercedemos también por ellos, Señor. Intercedemos por las necesidades, aquellos que están caídos, mi Dios. Por favor, Señor, levántalos nuevamente. Restáuralos, Señor. Si hay familias, Señor, que están desintegradas, por favor, trae restauración, Señor. Si hay gente que está enferma, trae sanidad. Hoy nos ponemos delante de ti, reconociendo tu señorío, reconociendo que solamente tú eres el que tienes el poder, Señor, para cambiar y transformar las cosas, mi Dios. Aún las maldiciones, tú las puedes tornar en bendiciones, mi Dios. Por favor, hoy te pido, Señor, por mis hermanos que están en casa, que aún en medio de este encierro, Señor, no se desesperen, Señor, sino que busquemos tu rostro, mi Dios, que busquemos, Señor, ahí tu presencia, que haya un despertar en la iglesia, que haya un avivamiento en tu iglesia, Señor. Ese es un clamor que levantamos. Señor, que haya un despertar en tu iglesia, Señor, que haya un avivamiento en cada una de las vidas, Señor, aún aquellos que se han apartado, aquellos cristianos que han retrocedido. Ten misericordia de ellos, Señor. Aquellos que en algún momento han pecado, Señor, ten misericordia de ellos, Señor, que se vuelvan a ti. Señor, hay un principio, Señor, que tú estableces: vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros, mi Dios. Señor, acuérdate de tu misericordia en medio de las circunstancias, en medio de esta pandemia. Guarda los hogares, guarda, Señor, a los hogares, mi Dios, por favor, mi Dios. Aquellos que están perdidos un familiar, trae consuelo, Señor. Aquellas iglesias que han perdido al pastor, mi Dios, por favor, trae consuelo, Señor. Trae consuelo, mi Dios. Trae consuelo a sus vidas. ¿Cuánto te necesitamos, Dios mío? ¿Cuánto necesitamos comunicarnos contigo, clamar, interceder, gemir, Señor? Llorar, pedir, Padre, todo, Señor, lo que va acompañado de la oración, mi Dios. Ten misericordia de nuestro país, Señor. Ten misericordia, Padre, ten misericordia.
Así como tuviste misericordia con el pueblo de Israel cuando mandaste las plagas, ten misericordia de nosotros, mi Dios, de cada familia que me está escuchando, Señor, que nos está viendo. Ten misericordia de ellos, Señor. En la ira, acuérdate de la misericordia. Oh, Señor, Padre, que tu amada, que tu novia se prepare para el momento en que tengamos que ser arrebatados, Señor. Prepara tu iglesia, mi Dios. A través de tu palabra, a través de los ministros, yo sé que tú la estás preparando, a través de tu Espíritu Santo. Por favor, Señor. Y algo muy especial que te pido, que ya lo he mencionado, mi Dios, es que traigas un avivamiento a tu iglesia. Trae un avivamiento, Señor. Aquellos que se han estado enfriando, Señor, que nuevamente en su corazón empiece a arder esa llama, Señor, de tu presencia. Señor, aquellos, Señor, que se han olvidado de ti y aún, Señor, ya se están acostumbrando a un encierro, Señor, y están dándole prioridades, o le hemos estado dando prioridades a otras cosas, mi Dios, pero menos en buscar de tu presencia. Perdónanos, mi Dios. Perdóname, Señor. Pero yo quiero un avivamiento a nuestras vidas. Yo quiero un avivamiento, Señor. Trae un avivamiento a nuestro corazón, a nuestras familias, Señor. Trae un avivamiento, Señor, que tengamos que anhelar los dones, profetizar, hablar en lenguas, Señor. Padre, discernimiento de espíritu, Señor. Por favor, Dios mío. El don de fe, mi Dios. Aumenta nuestra fe. Trae un despertar a tu iglesia, mi Dios. Yo sé que en medio de todo esto, Señor, viene un despertar para la iglesia. ¿Por qué no hay en tu casa? Levantas tu mano, por favor, y levanta un clamor y dile: Señor, trae un despertar a la iglesia. Despiértanos, Señor. Despiértanos, Señor. Despiértanos, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona los pecados de nuestra nación, pero trae un despertar a tu iglesia, mi Dios. Trae un despertar a la iglesia, mi Dios, a los jóvenes, mi Dios, porque es una promesa, Señor, que tú ibas a traer un derramamiento de tu Espíritu Santo sobre toda carne, sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, sobre nuestros jóvenes, sobre los ancianos, Señor. Padre, trae un despertar desde el más pequeño hasta el mayor, mi Dios. Y que aún en nuestra casa podamos escuchar, Señor, testimonios donde tú, Señor, algunos, Señor, tuvieron un apocalipsis, Señor. Tuvieron, Señor, tú te les manifestaste. Y también, Señor, eso deseo para mi vida, Señor. Una manifestación tuya, mi Dios. Así como Juan, Señor, tú, Señor, te le manifestaste, Señor, y ahí, Señor, te mostraste como era, no solamente como cordero, Señor, sino ahí te presentaste con él, Señor, que podamos tener, Señor, un encuentro contigo, mi Dios. Gracias, Señor. Bendigo a cada persona, bendigo a cada uno de mis hermanos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Hermano, no solamente que se quede la oración aquí, sino usted sígalo haciendo en su casa. Siga intercediendo, siga suplicando, siga rogando, siga intercediendo, siga clamando, siga gimiendo, hermano, que el Señor está atento a la oración de sus hijos. Por eso Jesús les decía a sus discípulos: cuando ustedes oren, acérquense y díganle: Padre nuestro que estás en el cielo.
de esa manera nosotros nos tenemos que acercar como hijos. Amén. Así que, hermano, el día domingo tenemos nuestro servicio virtual, 9 de la mañana. El día sábado mañana están los jóvenes, hermano. Jóvenes, no se dejen de conectar. Hermano, no te dejes de congregar aunque sea por estos medios. Va a llegar un momento, y no es que sea alarmista ni trágico, hermano, ni pesimista, pero quizá pueda llegar un momento en que quizá a veces ni siquiera por este medio nos podamos congregar o reunir. Así que aprovechemos el tiempo. Amén. Como dice su palabra, aprovechando bien el tiempo. Así que aprovechemos el tiempo. Y este es un tiempo para buscarlo en nuestra casa. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y eso no quiere decir que la oración ya, hermanos, terminó. Si Dios nos levanta temprano, la madrugada, hazlo, hermanos, ahí en tu cuarto, platica con el Señor, ahí a lo mejor en tu trabajo, si ya entraste a trabajar, hermano, habla con el Señor. Si a lo mejor ahí estás, hermano, hermana en la cocina lavando trastes, platica con el Señor. El momento, hermanos, aunque el Espíritu Santo nos tenga que indicar, hermano, y que tengamos ese deseo en nuestro corazón de poder platicar con nuestro amado. Que Dios te bendiga, hermanos, que Dios te guarde, que Dios bendiga a tu familia y que Dios tenga que traer restauración a nuestras familias. Bendiciones, hermano. Bendiciones.